Hola amigos de la Esfera Dorada, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jennifer Peña. Y yo soy Daniel Gutiérrez. Y el día de hoy estamos muy contentos porque es la primera vez que hacemos un video juntos. Y hablando de lo que más nos gusta, el teatro. Y nos dimos a la tarea de asistir al 29º Encuentro Estatal de Teatro de Nuevo León, el cual fue efectuado en Monterrey y se presentaron durante 2 semanas 14 propuestas escénicas. Pero antes de hablar de todo esto, queremos recordarles que se suscriban a este canal si no lo han hecho y que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales, que abajo en la descripción dejaremos los links. Esto es La Esfera Dorada. ¡Empezamos! Como les comentamos, el Encuentro Estatal de Teatro Nuevo León se llevó a cabo del 5 al 15 de junio. Las sedes de este encuentro fueron la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad, la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, el escenario de la Gran Sala del Teatro de la Ciudad y por último el Centro de las Artes, donde vimos 14 obras, como ya les habíamos mencionado, pero nos queda esta pregunta. ¿Son estas 14 obras las que representan lo mejor del teatro en Monterrey? Por eso queremos hacer este video, el cual queremos reflexionar en torno a lo que sucede con el Encuentro Estatal de Teatro de Nuevo León en su edición del año 2019, ya que creemos que este encuentro es para hacer reflexión sobre el rumbo que está tomando el teatro en Monterrey, los caminos que se están haciendo para generar público, las distintas propuestas que existen y reflexionar en torno a ello. La obra que abrió este evento fue El Gesticulador de Rodolfo Usigle, bajo la dirección de Iván Domínguez Asdar. Y si te interesa, nosotros tenemos en nuestro blog esta reseña crítica que hicimos de esta obra. En la descripción te dejaremos el link. También durante estas 2 semanas realizamos un registro fotográfico que publicamos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Te invitamos a que las visites. Recuerda, La Esfera Dorada. Como ya habíamos mencionado, esta obra, El Gesticulador, fue la primera de todo este evento, quien da el parteaguas a lo que es el teatro en Nuevo León. ¿Tú qué opinas de lo que pasó en esta primera obra que ocurre en el teatro de la ciudad? La obra en sí yo creo que es una obra representativa del teatro en México y que tiene un contexto político y que realmente habla sobre lo que es ser mexicano y lo que es la política en México. Sí, es una obra que tiene una propuesta escénica, que tiene juegos escénicos, que tiene cambios de iluminación, de escenografía, juega con el espacio, un espacio que es muy grande, y también juega con los personajes que son una máscara de la política, ¿no? Que son como un juego, una burla, una mentira, ¿no? Toda la política mexicana. Y creo que sí va acorde a lo que vemos en la actualidad en México. Creo que en este aspecto fue muy acertado el elegir esta obra, ¿no? Como el Teatro Nuevo León. Y pues naturalmente pues tenía que abrir esta obra. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la apertura? Se supone que siempre cuando se abre el encuentro estatal y otros eventos de teatro se hace un protocolo de inauguración. ¿Y qué pasó? Ahí nos quedamos desconcertados. Yo creo que no nada más nosotros, sino en general el público, que mucho del público pues también eran actores, ¿no? Que participan en el encuentro y otros que no están participando, pero pues que van a apoyar a los compañeros y ver las obras. Y todos nos quedamos como, ¿por qué no hubo una inauguración, un acto protocolario? Porque hay que recalcar que pasaron 6 meses sin que hubiera actividad en los escenarios de Conarte, donde no hubo teatro, donde se pudo, digamos, limar asperezas, decir, bueno, vamos a celebrar el teatro, vamos a inaugurar el teatro, que a partir de ahora hasta diciembre o noviembre, yo qué sé, no va a dejar de haber obras de teatro. Pero nos quedamos
como con un sabor extraño, ¿no? Sí, porque son 6 meses en donde no hay nada que ver. Pues es preocupante, principalmente por nosotros los que hacemos el quehacer teatral, escénico sobre todo, porque también esto de danza tampoco no ha habido mucha actividad. Y fue algo extraño, ¿no? O sea, hubiera estado bien que le hubieran dado vuelta a esta página de horror de 6 meses sin actividad y decir, ¿saben qué? A partir de ahora las puertas están abiertas para ustedes, pero pues a final de cuentas solo empezó la obra y tal vez podría ser que fue por la propuesta del mismo director, donde en la obra desde que llega el público empiezan pues sin llamadas, por así decirlo, porque no hay llamadas, pero es la actividad de la acción en el escenario donde te marca cuándo va a empezar o qué es lo que está pasando, ¿no? Previo a la obra. Entonces a lo mejor y pudo haber sido que el director no haya querido, pero bueno, eso ya es especular porque no sabemos esa información. Bueno, si a final de cuentas fue el director el que lo decidió, pudo haberse hecho también al final, ¿no? Uh-huh, o sea, cambiar, da igual, el asunto es que fue algo insípido, cuando en años anteriores hasta hacían reconocimientos a personalidades del teatro local, y ahora, bueno, de un tiempo para acá se dejó de hacer. Y pues ahora ya ni siquiera un bienvenidos al encuentro. Fue algo insípido. Pudo haberse hecho, sobre todo por esta situación que ya les comentamos. El gesticulador, como les comentamos, se presentó en la gran sala del Teatro de la Ciudad, pero otras obras se presentaron sobre el escenario de la gran sala del Teatro de la Ciudad, donde obviamente caben menos personas, y bueno, fueron solo algunas de estas obras, donde también nos dimos cuenta del tipo de afore que no era el adecuado para todas. Uh-huh. Fue una tendencia que se dio, ¿no? Que todas las obras tuvieran este mismo afore. Para nosotros fue como algo sospechoso. Después supimos en información con nuestros colegas que realmente esto fue algo que se dictaminó desde el mismo encuentro. O sea, las personas responsables fueron las que les dijeron a estos compañeros que así tenía que estar el afore. Pero hubo unas situaciones un poco incómodas respecto a meter mucho público. Entendemos por qué Conarte quiso hacer esto, porque a final de cuentas este encuentro es para el público, para que más personas conozcan el quehacer teatral, pero no se pensó en la comodidad de este. Al ser un espectador, un expectante, tendría que poder ver desde cualquier lugar. Sí, porque esta situación no favorece ni a la obra ni al espectador. Así fue en todas las obras sobre el escenario de la gran sala. Fueron a 3 públicos, es decir, al frente y a los costados, como un tipo de U. Y pues no favorece porque hay obras que no están concebidas para que haya público en los costados, y menos si no se les avisa con tiempo, que por ahí sabemos que no fue así y que no hubo mucha oportunidad de hacer ciertos cambios o adecuaciones para ese otro público que no está contemplado. Y también porque sabemos que la obra de Clipperton, la cual pues también tenemos una reseña que puedes checar en el blog de La Esfera Dorada, sabemos de antemano que esa obra está concebida de una cierta manera, ¿no es así? Uh-huh. Sí, de hecho, pues la obra misma habla de un hecho que ocurre en una isla, pero el dramaturgo, quien es David Holguín, habla de el teatro dentro del teatro, el metateatro. Por ende, tendría que ser importante ciertos aspectos que no se pudieron concluir al tener este tipo de afore. Afectó, creo que desde la dramaturgia hasta la propuesta de la directora, que es Mayra Vargas. Esta obra está concebida para todos aquellos que no pudieron ver ya sea la propuesta original, que fue en el aula magna de Colegio Civil, o que la vieron sobre el escenario de la gran sala. Esta obra de Clipperton está concebida sí sobre un escenario de teatro, pero porque lo importante ahí era que se viera de fondo la butaquería vacía del teatro. Y en el escenario de la gran sala no fue así, se veía la pared del teatro. Es decir, el público estaba como
dando a la vista como comúnmente se ve es en el teatro, es decir, atrás del público estaban las butacas, sin embargo tampoco estaba abierto el telón estaba cerrado, es decir, no hubo esta propuesta para que fuera más evidente el metateatro dentro de esta obra, y creemos que eso pues sí afecta mucho, porque hay que decir algo, yo vi la propuesta sobre el escenario ahora en el encuentro y mi compañera Jennifer lo vio allá en el aula magna y no tenemos la misma sensación sobre la obra, es decir, yo tuve una sensación como rara, como que también esperaba, voy a ser sincero, esperaba algo más de la obra, y creo que ya después analizando esta situación sí me hubiera dado otra sensación, porque esa sensación también de profundidad es diferente, es muy diferente. Sí, y es preocupante porque entonces ¿cuál es el quehacer de un director sino respetar su propuesta? Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que hace el director? Es la dramaturgia dentro de la dramaturgia. Si tú no das tu visión dentro de esta apuesta, entonces ¿qué es lo que se está haciendo? Se está llevando a cabo nada más el llevar del papel a la escena una obra, pues no deja la misma sensación ni tanto para el equipo creativo ni para el espectador. Y algo bueno que yo quiero sí recalcar es que pues hay responsabilidad tanto de la organización como de la dirección y del equipo en general, porque la organización creo que no les avisó con tiempo, y sí es responsabilidad de ellos avisar con tiempo para que el equipo se prepare, y si la dirección o el equipo no está de acuerdo, también están en todo su derecho de declinar, de decirlo o hacer algo para que se hagan notar, porque también se trata de que el trabajo se respete. Estamos todo el tiempo peleando porque haya una profesionalización, y también dentro de la profesionalización hay una ética, hay una responsabilidad, sí con el público, pero también con uno mismo, en el sentido de que tampoco nos vamos a dejar porque ellos son los organizadores y tienen el mando. No tienen todo el mando, así que también hay que saber negociar. Esto lo digo porque sabemos que hay gente del equipo de esta obra que sí salió un poco molesta y que después lo dijo a posteriori, cosa que también vemos un poquito que no estamos tampoco de acuerdo. No favorece en sí a la postura que podrían tener con respecto a que se realizaron varias injusticias en el trabajo. Entonces podría decirse que deja como un sabor mal de boca el decirlo después de que pasa todo eso, ¿no? Tendría que haberse dicho o antes o durante la obra, o sea, tan sencillo como después de la obra decir, ¿saben qué? Público, muchas gracias por venir, pero hubo estos inconvenientes, no es nuestra responsabilidad, pero creo que tenemos que alzar la voz porque nosotros como actores, como directores, como profesionales del teatro, tenemos que hacernos respetar. Y aparte, porque ¿a quién estamos afectando con esto realmente? Sí, a los profesionales, pero también al público, porque no me van a dejar mentir los que pudimos ver varias obras en este espacio que en algunas acciones no se podía ver absolutamente nada. Entonces, ¿para qué hacer todo esto? ¿Es realmente para la comodidad del espectador, para que haya más expectantes? ¿O es porque realmente hay algún conflicto dentro de toda esta organización? Porque pareciera ser que tenían que las personas que estuvieron trabajando en este espacio darles el favor o hacerles el favor a las personas como los técnicos de no mover absolutamente nada del equipo, porque así parecía, todos sobre el mismo espacio, dejando solamente lo que es el ambiente, los ambientales y todo, y ya cambiamos si acaso algún especial o algo, pero pues para que ellos estén más cómodos, eso no me parece tampoco. No creo que sea por ahí, no debería de ser por ahí. Exacto, y la situación del sobrecupo, porque bueno, nosotros que estuvimos haciendo el registro fotográfico en algunas obras sí nos pudimos mover del lugar y la verdad era incómodo y uno veía al público también medio incómodo, o sea, porque les decimos, estaban estos 3 bloques
y en los pequeños huecos que había, hubo obras que metieron más sillas, porque hay que decir también que las obras fueron de entrada gratuita. Afortunadamente asistió mucho público y qué bueno, pero también eso del sobrecupo que no favorece ni a uno ni a otro. Sí creemos que es una situación que debieron de contemplar los mismos organizadores, porque una cosa es que sí haya mucho público, pero otra muy distinta es que el público que vaya además se lleve esta experiencia como algo malo. Entonces ya después que quieran ir a ver la otra obra y van a decir, no, pues al cabo no pude ver nada la última vez. O sea, al final de cuentas creo que no está favoreciendo a lo que es el espectador. Y entendemos también que a veces hay obras que se tienen que adecuar a ciertos espacios. Sin embargo, este espacio fácil se adecua más bien a las obras y no las obras al espacio. Claro. Que eso es diferente, porque entendemos cuando hemos ido a otros espacios donde concebimos una obra de cierta manera y vamos a otro donde tal vez no tienen el mismo equipo de iluminación, no tienen las mismas dimensiones, no tiene las mismas butaquerías, podemos entender y hacer un ajuste, pero sabemos de antemano a dónde vamos o nos avisan de antemano cómo está la situación ahí y uno se prepara. Pero acá el espacio del escenario de la gran sala se pueden mover las butacas, se pueden mover la iluminación, pueden hacer muchas cosas. Y está muy completo el teatro como para que me digan que solamente puedo accionar en un cuadro. No creo que sea lo adecuado. Esta es la situación en la que nos dimos cuenta de lo que pasó en el escenario de la gran sala ahora en el encuentro. Y las otras sedes de este Encuentro Estatal de Teatro de Nuevo León fueron la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad y el Teatro del Centro de las Artes, que se encuentra en las instalaciones del Parque Fundidora. Aquí no hubo grandes cambios en cuanto al escenario, es decir, se utilizó a la italiana. Esto quiere decir que el público, de manera, digamos, convencional, como cuando uno va al cine, es decir, aquí está el público y aquí está la escena. No hubo grandes cambios, a pesar de que en la sala experimental del Teatro de la Ciudad tiene la posibilidad de cambiar la butaquería. Puedes moverlo ya que sea a la italiana, a dos públicos, 3, 4, como tú quieras. Aquí no hubo propuestas en ese sentido y en el Centro de las Artes no se pueden mover las butacas, pero tampoco se arriesgaron a utilizar el escenario para cambiar un poco las propuestas, aunque a lo mejor así fueron concebidas. Sí. No hubo grandes cambios en este sentido. Sí, en estas propuestas creo que fueron acertadas, el decir que deben de ser a un solo público, estuvo muy bien. Pero hubo algo muy curioso que ocurrió en estas dos sedes, que fue que en una, que es el Centro de las Artes, la gente iba y sí, había mucho público, pero no se llenaba, había espacios vacíos. Mientras que en el otro, en la sala experimental, hasta hubo gente que se quedó afuera y haciendo fila, porque pasó en muchos casos que las funciones estaban llenas y pusieron unos tapetitos abajo solamente para que entraran unas 10, 15 personas más, pero incluso hasta en eso hubo gente que se quedó afuera. Y por ende hubo obras que se presentaron 2 veces, tuvieron 2 funciones en diferente día. Pero aquí abrimos a una pregunta muy grande, que es: en anteriores ediciones del encuentro estatal se hacían 2 funciones en un mismo día. ¿Por qué ahora tendríamos que abarcar más tiempo de la semana en una sola obra y no meter un poquito de más producciones? ¿Por qué tuvieron que ser solamente 14 de ellas? 14 obras cuando hubo más propuestas a lo largo de este año, bueno, es decir, de lo que establece la convocatoria de que hayas presentado tu propuesta en el estado. Y esto pues nos lleva a reflexionar: ¿por qué 14? ¿Por qué 14 realmente son estas 14 obras las que representan al teatro? Cuando otras veces hubo obras que, bueno, hubo encuentros en los que eran hasta 29 obras, 26, y ahora solo fueron 14. Entendemos que hay una convocatoria y que hay ciertos parámetros que deben de establecer, pero yo me quedo pensando, se llama
encuentro. Es decir, desde la misma palabra nos dice que esto es para encontrarse. El teatro se encuentra, el teatro regiomontano. Y lo que nosotros consideramos con este encuentro es que es para ver y reflexionar qué está pasando con el teatro en Monterrey. ¿Hacia dónde va? ¿Qué propuestas se están haciendo? No solamente en el sentido de lo mejor o lo profesional solamente, porque el teatro no es solo el teatro que se hace en la sala experimental, no es solo el teatro universitario, no es solo el teatro llamado comúnmente comercial, es encontrar todo ese teatro y realmente reflexionar sobre qué propuestas se están haciendo desde el tema hasta las propuestas ya escénicas para el público. Oye, y ahora que lo comentas también, no hubo, bueno, tal vez si no hubo quien metió en convocatoria obras que estuvieran en espacios alternativos como en los exteriores, o sea, no hubo más que obras que fueran convencionales dentro de un teatro. Y esto también me parece curioso porque también el teatro itinerante, que también tiene su propio festival, pues también podría entrar como en un encuentro porque es todo lo que se hace en Nuevo León a lo largo del año. Entendemos, como ya habíamos mencionado, que hay una convocatoria, ¿no? Uh-huh. Y que hay que cumplir con esos parámetros. Uh-huh. Sin embargo, al haber una convocatoria con un jurado, creo que también genera un poco de conflicto y roce entre los colegas, ¿no? Uh-huh. Porque si una obra la escogen y otra no la escogen, y luego uno va, aunque tal vez no lo exprese, pero tal vez puede llegar ese pensamiento de escogieron esta obra y no la mía, porque entiendo que no es una competencia, o sea, no estamos compitiendo por ver quién es el mejor, estamos mostrando lo que hay en el teatro y el beneficiado tiene que ser el público. Uh-huh. Y que vea que hay teatro. Nos hemos encontrado muchas veces gente que sigue desconociendo que hay más propuestas más allá del teatro comercial. Del teatro, uh-huh. Así es, comercial, que sí tiene publicidad en radio y televisión, uh-huh. y que tiene un cierto tipo de propuesta escénica, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces aún, porque es el 29º encuentro, aún, o sea, con 29 encuentros, no se genera público tampoco, o sea, es también algo que hay que reflexionar. Sigue existiendo gente que no desconoce estos espacios. Y es difícil también decir que qué obra es mejor que otra. Es decir, también, estas 14 obras representan realmente lo que es el teatro. Puede ser que a nosotros nos hayan gustado algunas propuestas y otras de plano o que creímos que no era lo óptimo para este encuentro, pero también pues, estamos conscientes de que el encuentro es todas las obras que se hacen o la mayoría de las obras que se hacen, propuesta como sea la propuesta, pero pues también existe esta línea, ¿no? Esta delgada línea entre decir qué es buen teatro y qué no es buen teatro, ¿verdad? Porque cada uno tenemos nuestros criterios y no para todos lo bueno es bueno y lo malo es malo. Entonces estuvo bien que hubo variedad, en eso sí hay que reconocer, hubo variedad en cuanto a las propuestas, pero ¿por qué solamente 14? ¿Por qué no dar apertura a más obras, más puestas en escena? Que es importante decir que hubo demasiadas personas o convocantes dentro de este encuentro, pero pues solamente 14 de ellas fueron seleccionadas. Quedaron fuera estos convocantes, como tú mencionas, ya sea por razones que, no sé, no enviaron bien el video, o no enviaron fotos, o la carpeta estaba mal escrita, qué sé yo. Pueden haber muchas razones, muchos factores, pero es verdad que es extraño que solo también se hayan seleccionado obras que están en formato de teatro convencional, caja negra, ¿no? Porque teatro danza, teatro de calle o en la calle o en exteriores, intervenciones escénicas, que todo eso forma parte del teatro. Y sí hubo propuestas, por ejemplo, la del Vaquero Galáctico, que tiene esta propuesta del combate escénico y que también tiene unas cuestiones dancísticas, coreográficas, y que eso es interesante. Pero digamos
que en la mayoría seguían con un cierto tipo de teatro, ¿no? Teatro narrado, por ejemplo. Y bueno, esto, digamos, sigue una cierta tendencia, pero ¿dónde está todo lo demás? ¿O será que todo eso otro no se hace en el Estado? ¿Será que no nos gusta? ¿Será que queremos seguir esa misma línea de todos los años? Porque bueno, este tipo de teatro al que estamos refiriéndonos no es tampoco una novedad, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir entonces de esto? ¿Cuál es la tendencia del teatro en Monterrey? ¿Tú qué viste a lo largo de estas semanas? Pues no creo que haya una cierta tendencia tal cual. Puedo decir que no hay mucho arriesgue. Esa es la realidad. Nos seguimos yendo como a un teatro muy convencional, algo que sea disfrutable, puede ser algo que beneficie al público expectante, porque hay propuestas que no son tan adecuadas para un público que no ve mucho teatro, entonces ahí puede haber un roce en donde la gente se sienta afuera dentro de una misma obra o propuesta. Está bien que sea como más abierto a lo que el público puede lograr ver, pero creo que sí fue un poco repetitivo en cuanto a la comodidad, ¿no?, del teatro, tal cual. Y que tal vez en esta misma convocatoria no lo requirieron así. Sin embargo, pues también eso desde el convocante, o sea, desde quien convoca, pues que es el tipo de teatro que cree que es el teatro, ¿no? O sea, porque tampoco nos podemos cerrar ni nosotros ni ustedes que nos están viendo a que solo existe un tipo de teatro o una sola forma de hacer teatro. Hay muchas formas de hacer teatro. Por ejemplo, teatro de objetos tampoco vimos. Y en cuanto a los temas, creo que efectivamente no hay un tema común, pero hay poco de búsqueda, creo yo. Hay poco de ir más allá, como tú dices, de arriesgarse, pero en este arriesgue no decimos que vayan a las calles las obras, ni que se corten en escena o que le escupan al público, no, nada de eso, sino que se vea que hay un trabajo. Yo sí destaco en ciertas obras que hay trabajo, que hay propuesta, que hay búsqueda, porque todavía hay ciertas poéticas que no están claras, que siguen en una búsqueda y que sí se ve una evolución en su teatro, en lo que quieren ver dentro del teatro, y eso a mí la verdad me satisface, ¿no? Que porque hay propuestas, pero son 3 de 14, digamos, ¿no? Donde vi algo, 3, 4, por ahí, que de ciertos directores que digo, mira, ellos siguen buscando, siguen en una misma línea temática, van evolucionando, quizá haya cosas que se repiten, pero esas cosas que se repiten es para reforzar la idea, y sí se ve un avance, pero en cuanto a una temática general, es demasiado diverso lo que vemos en escena. Pero yo creo que es porque falta reflexión. Sí, y tampoco no podemos exigir que se haga un teatro que vaya a esta reflexión, a la crítica social, porque pues hay muchas obras que nos hablaban sobre una historia de un personaje o de varios personajes, y no por eso tenemos que exigir algo que nos hable sobre una crítica o algo, pero es importante que si es el teatro que se hace en Nuevo León tenga alguna postura. No política, sino social, que el teatro es para eso, es para abrir parlamento con el público, una comunión con él. Entonces, si no se va a abrir un diálogo, pocas veces va a ser algo que sea añorable, tiene que ser entrañable. Y pocas propuestas hicieron este efecto. Sí, porque las obras deberían, creo, abrir caminos, ¿no? O sea, abrir vertientes para lo que pasa en el mundo, en el arte, en la cultura, y esto involucra a la sociedad, involucra al mismo teatro, involucra a uno mismo como persona, como creador, como ser humano, y hay muchos conflictos en la actualidad que pueden tratarse desde el teatro o no, eso ya es postura de cada quien. Tampoco nosotros tenemos como una idealización total del teatro, pero sí creemos que abre caminos, ¿no? Que es, si yo voy a ver una obra de teatro como espectador, me provoque algo
para que yo lo siga pensando después, para que yo diga, claro, o sea, esto pasa en el mundo, esto está pasando en la vida, en mi vida, o esto está pasando en el teatro. Aunque también esto es algo muy subjetivo, y tampoco personal. No podemos saber lo que todo el público piensa, necesita, ¿no? Porque también decir el público necesita es un error, no sabemos exactamente qué necesita. Nosotros abrimos un diálogo esperando que el público se lleve una reflexión y que también se continúe retroalimentando. Pero también pues hay obras que solamente te ilustran y eso no está mal, pero nos lleva a esta reflexión de ¿en serio esto es lo que se está haciendo aquí en Nuevo León? Y simplemente es eso, para eso sirve el encuentro. Sobre todo volviendo a lo de la convocatoria, porque hubo una convocatoria donde hubo una selección. Y si esto fue lo mejor, pues creo que de pronto sí queda algo corto. Nos quedamos cortos, sí. Y nos quedamos cortos, o sea, decimos porque también nosotros estamos en el teatro, o sea, tendría que ser una reflexión de todos, no nada más el que en esta oportunidad tuvo el arriesgarse a hacer obras o mostrar sus propuestas, sino también los que se quedaron afuera. ¿Por qué te quedaste afuera? ¿Qué es lo que te hace falta? Y los que no hicimos, ¿qué es lo que podemos hacer para que el teatro tenga una repercusión social o con el público? Que es el que se lleva la gran parte en este quehacer, ¿no? Y que no solamente se quede también en uno. Creo yo que también es importante que se hable, que esto es lo que genera realmente la reflexión, que se hable en pro del teatro, en pro de lo que se está haciendo como comunidad, y que no se queden estos conflictos, por ejemplo, lo que pasó con los Afores, a decirlo después, sino que se haga en el momento. También hay que hacer valer la palabra de uno y hacer valer el trabajo de uno, porque todos sabemos que requiere un cierto sacrificio. Y entonces la reflexión va más allá de la escena. La reflexión también va desde cuál es nuestra postura ética, cuál es nuestra postura artística, y que no solo quedarnos en las temáticas. También hay que reflexionar cómo nosotros nos comportamos dentro y fuera y durante y después, porque esto es un todo, y que realmente se hable, se exprese, y pues también decir, bueno, ¿esto es una competencia o no es una competencia el encuentro? O sea... O es una comunidad, o sea, es la expresión de la comunidad, o realmente qué es. Porque a final de cuentas, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el encuentro? ¿Qué se quiere? ¿Generar público? ¿Por eso las obras son gratis? ¿Y por eso se da un apoyo nada más? O abrir diálogos, abrir temáticas, ver propuestas, pero bueno, no son todas las propuestas. O sea, no solo esto es la forma de hacer teatro, como ya dijimos, hay muchas. Y entonces, pues la pregunta también es para los organizadores, ¿qué buscan con el encuentro? Porque a nosotros sí nos beneficia pues seguir presentando nuestras obras, porque ojo, aquí también las obras, muchas de ellas se llegan a presentar 9, 10 veces mínimo, o otras siguen, tal vez llegan... Una vida larga. Tienen vida larga, pero también durante un año no se presentan 80 veces, se presentan 5, 6, 10 quizá, y esas obras tampoco llegan a concluir en solo esas poquitas representaciones. Y también, bueno, ¿qué es lo que busca el Conarte? ¿Qué quieres con este encuentro? ¿Qué buscas? Sí, y ¿qué buscas con estas limitantes que nos pones? ¿Esto es en pro del artista, en pro de las personas que vamos a ver, o en pro de los que están detrás de todo esto, que los técnicos o qué? O sea, ¿a quién favorece estas limitantes? Sí, porque parece que eso de estar metiendo mucho público solamente es para el registro, de que, vean, hubo mucho público, esto está funcionando, y pues ya después llegan las temporadas o llega una obra que no es de temporada o puesta en escena, una beca, que es solo porque pidieron el espacio y lo tienen, que se los dan entre semana, y tienen poquito público, a veces sí les va bien, a veces no, sigue siendo una moneda al aire, o sea, no sigue siendo una garantía.
Entonces, sí hay que seguir preguntando, bueno, ¿y de qué sirve el encuentro? Pero, ¿y luego? O sea, después de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Las obras ahí terminan? ¿Las obras tienen continuidad? ¿Las obras generaron público? Y que esperamos que, como dices tú, no nada más tengan un espacio las obras que tienen, que entran en una convocatoria como puestas en escena o como teatro en el espacio, ¿no? Sino también obras que vayan a pedir el espacio y digan, bueno, sí, tenemos estas fechas, porque también, si en estos 6 meses, esta temporada del año se hizo demasiado corta y quién sabe si vaya a tener espacio para que otras obras se presenten aparte de las que tienen convocatoria. Y eso es muy preocupante. O sea, ¿realmente esto está funcionando para algo? ¿Para qué? Aquí la pregunta es para todos, ¿no? ¿Para qué? Desde la institución hasta los creadores, hasta el público. ¿Para qué está funcionando? Dejamos la pregunta abierta para su reflexión. Esperamos que este video te haya gustado y si fue así, no olvides en regalarnos un pulgar arriba y de compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Jennifer Peña. Y yo soy Daniel Gutiérrez. Hasta la próxima.